Buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy último día de nuestro gran evento Silmo 2025. Quisimos trabajar con ustedes en este último día algo que posiblemente no hemos trabajado en otros momentos o en otros contextos. Hablo no solo dentro de este Silmo 2025, sino también dentro del proceso que hemos venido llevando alrededor del tema de la investigación. Ciertamente hemos venido trabajando con elementos de investigación cuantitativa y cualitativa. Hemos trabajado sobre todo el tema de la investigación cuantitativa en gran manera en todas nuestras clases relacionadas con investigación, pero es importante comenzar a reflexionar en otras formas de investigar. Hasta el momento pues hemos trabajado lo que se llama la investigación tradicional, cuya finalidad principal pues es explicar y predecir los fenómenos a partir de la observación objetiva. Hemos visto cómo el investigador pues es un observador desde fuera, ¿no? Cómo el investigador realmente toma el grupo o el objeto de investigación, no se involucra como tal, sino simplemente observa todo lo que acontece. De igual manera, vemos que ese conocimiento se valida por métodos científicos. Realmente donde queremos hacer mayor énfasis es precisamente en el rol del investigador, donde vemos que es completamente neutral, es distante, simplemente recoge datos, pero no interviene directamente, ¿sí? Genera una hipótesis, mide para poder demostrar la hipótesis y finalmente pues verifica, ¿sí? Y cuando vemos, por ejemplo, en investigaciones donde hay una participación de los sujetos, pues en este caso los sujetos son fuentes de datos, es decir, los sujetos como tal no toman decisiones sobre el proceso investigativo, de tal manera que prácticamente el resultado de esta investigación tradicional, no estoy con esto diciendo que sea algo negativo, algo malo, pues porque prácticamente hay un método detrás de esto, pero pues el resultado como tal es un conocimiento teórico, es un conocimiento estadístico que puede pues representar una utilidad muy grande, naturalmente como lo venía diciendo, pero que en alguna medida está mucho más orientado hacia el rigor científico, a la objetividad, basado en un paradigma un poco más positivista, ¿sí? Y pues hay unas fases muy secuenciales, ¿no? Donde se plantea un problema, se genera una hipótesis, posteriormente pues se hace todo el proceso de investigación, se hace un análisis para llegar a unas conclusiones. La pregunta puntual es, ¿y qué pasaría si en vez de predecir fenómenos o de buscar predecir estos fenómenos a partir de esa observación objetiva, que es la que he venido describiendo desde lo que se denomina la investigación tradicional o el método científico puramente hablado, ¿sí? ¿Qué pasaría si comenzamos a hablar de transformar la realidad social mediante acción colectiva y reflexiva? Entonces, aquí es donde verdaderamente quiero traer a colación esta charla el día de hoy, que tiene que ver precisamente con otra, llamémoslo en alguna medida, metodología de investigación, que es la investigación acción participativa, la IAP, ¿sí? Y vemos que efectivamente la investigación acción participativa es un camino de construcción colectiva del conocimiento, pero tal como lo venía mencionando anteriormente. La idea aquí ya no es mirar los datos, ya no es mirar qué hacemos con los datos, ya no es observar los datos desde la neutralidad, simplemente ver qué puede suceder, sino que aquí vemos que hay una acción, una participación puntual tanto del investigador como el sujeto, el objeto, perdón, o sea, el sujeto es el investigador,
como el objeto de investigación, que en este caso son las personas implicadas. Pues porque estamos hablando de transformar una realidad social mediante una acción colectiva y reflexiva de este conocimiento. Por eso el título de esta charla, Investigación, Acción Participativa como camino de construcción colectiva de conocimiento. Bueno, vamos entonces a hablar de tres elementos fundamentales en esta charla específicamente. La primera es qué es investigación, acción participativa, los fundamentos, si se podría denominar. La segunda, cuáles son las características de la investigación, acción participativa. Y finalmente, cuáles son las etapas de la investigación, acción participativa, sobre las cuales pues no solo vamos a reflexionar, sino vamos a dar un ejemplo de un caso puntual en una comunidad para que ustedes vayan entendiendo en gran medida cuáles son los elementos específicos sobre los cuales vamos a comenzar a trabajar alrededor de la investigación acción participativa. Entonces, iniciamos específicamente con el tema de los fundamentos de la investigación acción participativa. En este caso, podemos observar o podemos ver que en alguna medida la investigación acción participativa surge dentro de las ciencias críticas. ¿Sí? Que hay un elemento que es bastante importante. Tiene un enfoque crítico social. ¿Qué significa que tenga un enfoque crítico social? Pues prácticamente que vamos a utilizar el conocimiento con sentido transformador. Yo considero, y no solo yo, sino digamos desde esta perspectiva, se considera que si bien es muy importante la investigación tradicional o la investigación científica, como se comprende, pues también es muy importante entender, y eso es algo que uno observa mucho en las aulas, ¿no? Cómo ustedes, los estudiantes, dicen, bueno, ¿y todo esto que investigamos, qué sentido tiene? Es decir, estamos buscando simplemente llegar a unos resultados, verificar una hipótesis o para qué más sirve el tema de la investigación. Por esa razón, pues hemos querido precisamente traer a colación el tema de la investigación acción participativa, para que ustedes comprendan que existe una vertiente distinta, una forma distinta de ver las cosas, y es a través de un enfoque crítico y social. Es cómo utilizamos el conocimiento y comenzamos a transformar nuestro entorno a partir del conocimiento que nosotros tenemos. Por esa razón, está basada en tres elementos fundamentales. El primero es la participación, el segundo es la emancipación y el tercero es el diálogo de saberes. Entonces también es muy importante porque al entender que el propósito de la investigación acción participativa no es solo comprender la realidad, sino transformarla, podemos comenzar a entender que los sujetos, ¿sí?, no son objetos pasivos de observación, o sea, lo estábamos diciendo, ¿no? La investigación tradicional dice, o la investigación científica como tal dice, que el sujeto, el que investiga es simplemente un observador, pero resulta que el que investiga en la investigación acción participativa no solo es un observador, sino prácticamente es un actor activo. Por esa razón hablamos de que está basada en la participación, pero adicional a ello genera emancipación y genera un diálogo de saberes, es decir, emancipar, hacer que las comunidades se empoderen y adquieran poder precisamente para poder transformar su entorno. Y por esa razón acudimos al conocimiento propio de las comunidades, puesto que no nos podemos quedar simplemente con lo que observamos y tal como lo interpretamos nosotros como sujetos de investigación, sino que nosotros comenzamos a observar, bueno, yo participo dentro de la comunidad, empodero a la comunidad
y comienzo a mirar a ver qué es lo que sabe la comunidad, porque la misma comunidad puede crear una solución precisamente para su entorno. Por esa razón, el sujeto es investigador de su propia realidad. Y esto también es muy importante, el entender simplemente que el sujeto sea un investigador de su propia realidad nos da un sentido completamente diferente. Volvemos otra vez, porque no solo estamos basándonos en la mera interpretación de lo que observamos, sino que en colectividad podemos profundizar mucho más realmente eh, acerca del conocimiento y acerca de los saberes, pero sobre todo, volvemos otra vez al tema, ¿no? El objetivo esencial es generar una transformación de nuestra comunidad. Entonces, allí reside algo que es fundamental y que nos puede ayudar a nosotros a entender que existe un camino distinto, que verdaderamente los conocimientos propios de las comunidades o de las personas que componen las comunidades también pueden llegar a ser elementos muy interesantes. Aquí podemos observar muchos autores. Entre los autores que tenemos, por ejemplo, tenemos a Habermas, otro autor que es muy importante, tenemos a Paulo Freire, y aquí en Colombia nosotros también tenemos prácticamente uno de los pioneros o el precursor puntualmente de lo que es la investigación, acción participativa, y es Orlando Falsborda. Él pues funda toda la facultad como tal de sociología o el programa de sociología en la Universidad Nacional, más o menos en la década de los 40-50, pero verdaderamente tiene un trabajo muy grande y muy fuerte. Él comienza a trabajar desde sus inicios con las comunidades y comienza a darse cuenta que cuando uno trabaja con comunidades, allí también hay conocimiento y que ese conocimiento no puede ser tomado a la ligera, sino que es un conocimiento que puede transformar los entornos. Ahora bien, es importante entender que bajo esta perspectiva, pues no significa que lo que yo aprenda en un entorno pueda funcionar para otros entornos. Esto también es muy importante y esto tiene que ver naturalmente con el enfoque sobre el cual se fundamenta la investigación o en el cual, digamos, está ubicado la investigación, acción, participación y es el enfoque cualitativo. Entonces sabemos nosotros, ya entendemos que en cuanto al enfoque cualitativo de la investigación, pues entendemos que no todas, no las cosas que nosotros investigamos no verdaderamente no están ligadas a los diferentes contextos en los cuales podemos en alguna medida actuar. Es decir, lo que nosotros investigamos en una comunidad posiblemente no sea replicable para otra comunidad. Por tanto, debemos hacer todo un proceso de investigación en la otra comunidad o en cualquier otro contexto para entender ese contexto específicamente. A diferencia del método científico en el cual una vez validada la hipótesis o verificada la hipótesis, ya se convierte en teoría o en ley y esta es aplicable a muchos contextos. Entonces también es importante entender ello. Pero volvemos otra vez al punto. El fundamento de la investigación acción participativa es otro completamente diferente, porque lo que busca es transformar, no replicar el conocimiento, transformar la comunidad. Entonces, dentro de los principios claves precisamente de la investigación, acción, participación, pues naturalmente tenemos el tema del saber popular, más el saber experto. Es decir, todos los conocimientos son válidos, ¿correcto? Todos los conocimientos son válidos. Aquí eh, podríamos hablar de una epistemología que surge desde el sur, que se denomina las epistemologías del sur. Y es prácticamente lo que estamos diciendo es lo que generalmente siempre ha sucedido en términos históricos es, vienen del norte, a qué hago referencia, Europa, Estados Unidos, ¿correcto?
siempre se genera el conocimiento en estas latitudes o en estos lugares geográficos y posteriormente el conocimiento se replica hacia el sur. Entonces vienen a Sudamérica, a África y en algún momento a Asia, en algún momento, hoy día ya no tanto. Entonces las epistemologías del sur, lo que hago referencia es precisamente al tema del saber popular. Ahí, por ejemplo, el trabajo de Paulo Freire fue muy importante, ¿no? Todo un proceso de alfabetización en una comunidad en Brasil, pero donde toma no la alfabetización como se entendía la típica de la letra A, la letra B, la P con la A es pa, 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 y así completamente, o sea, como tal vez se aprende, sino él prácticamente, Paulo Freire, en este caso, lo que hizo fue darle su palabra a las comunidades y comenzó a enseñarles a escribir y a leer desde palabras claves que ayudaran a que se emancipara esa comunidad. Entonces es una forma de salir en alguna medida de una opresión, ¿sí? De un proceso colonizador y comenzar a emanciparse y adquirir un poco más de libertad respecto a ello. Entonces es muy importante que se entienda que existe una praxis social o que esta metodología se basa sobre todo en la praxis, ¿sí? Donde hay un ciclo permanente de acción, reflexión y naturalmente nueva acción. Es decir, es un proceso iterativo. Mire qué curioso, ¿no? Es algo tan básico en la vida y es usted genera algo o planea algo, lo hace, lo ejecuta, reflexiona sobre esa ejecución realizada y posteriormente mira qué aprendió para poder generar nuevas acciones. Entonces, por esa razón, hablamos de la participación activa. ¿Por qué? Pues porque eso que usted está ejecutando está dentro de la comunidad, está dentro de esta comunidad. Entonces, ahí es donde vemos que los sujetos colectivos transforman su entorno, porque las comunidades investigan, analizan y generan sus propias soluciones colectivas. Por eso hablamos que es toda una herramienta de transformación social. ¿Sí? No es simplemente traer un libro, leer el libro, qué dice el libro, el manual, hacer lo que hicieron por allá en el norte, sino que verdaderamente venga, ¿por qué no comenzamos a tomar acción fuerte en lo que está sucediendo en nuestro entorno y generamos unas soluciones colectivas mucho más profundas? Entonces, por esa razón, la IAP se convierte en un proceso de interaprendizaje donde todos los actores, todos conjuntamente, es decir, los investigadores, los participantes, aprenden mutuamente y construyen un sentido social. ¿Sí? Es mucho más interesante ver, vuelvo y repito, sin desestimar todo el poder que tiene la investigación científica desde esta perspectiva que había planteado al inicio de la charla, pero también es muy importante entender que no solo se aprende sobre otros, sobre lo que otros hicieron, sino aprendemos conjuntamente con otros. ¿Sí? No podemos desestimar, vuelvo y repito, la investigación científica, pero también bajo el enfoque de la investigación, acción, participación, no podemos dejar de lado que existen unos saberes populares, ¿sí? Y que en alguna medida se reconoce que la experiencia cotidiana pues también tiene un conocimiento valioso, que la experiencia cotidiana también es importante, que lo que se aprende en las comunidades y que lo que las comunidades han venido aprendiendo y ese conocimiento generado desde las comunidades naturalmente es una herramienta fundamental para generar esa transformación social y para emancipar a las distintas comunidades en las cuales se actúa o se trabaja. Por esa razón, también tiene un sentido transformador y comunicativo. Entonces ya lo había mencionado, la IAP pues busca emancipar y transformar las realidades sociales. Entonces no solo hablamos de que hay que producir conocimiento, sino es transformar a las diferentes comunidades, es darle poder a los sujetos
es darle poder a las personas que están dentro de las comunidades, ¿sí? Y naturalmente es un proceso dialógico. Pero lo más interesante, a mi juicio, una de las cosas que para mí es muy interesante, entendemos nosotros que estamos hablando también que uno de los fundamentos de nuestro programa es la comunicación organizacional, pues en este caso el sentido transformador y comunicativo de la IAP está basado fundamentalmente en la comunicación horizontal y la conciencia crítica. Volvemos a retomar un poco el tema de Paulo Freire, donde hablamos que el conocimiento nace desde el diálogo, de la reflexión, de la acción colectiva. Entonces, por eso hablamos de un proceso horizontal y no vertical. No es alguien que me está enseñando a mí qué debo hacer, sino que también es importante entender que yo, en comunicación con otros, de manera horizontal y no vertical, lo que estoy haciendo es creando conocimiento transformador para mi comunidad. Por esa razón, el investigador nuevamente hablo de deja de ser un observador, ¿sí? No es el personaje que está distante a lo que se está investigando o al objeto de la investigación, sino que termina siendo también un facilitador del proceso comunitario. Por ejemplo, en las clases, en el escenario académico, esto también podría ser muy importante. Y por eso nosotros utilizamos también un enfoque problematizador dentro de nuestro currículo, el programa de lenguas modernas. Esta es una de las razones específicas. Cuando nosotros estamos planteando un problema y conjuntamente logramos o miramos cómo solucionar este problema, podemos entender en alguna medida que hay diferentes salidas, hay diferentes opciones, pero el solo hecho de volverse o convertirse en un sujeto crítico dentro del contexto es importante. Y esto no solo se hace, vuelvo y repito, desde la perspectiva de que investiga, como si el que investigara simplemente solo tuviera el conocimiento y analizara desde su propia perspectiva, sino también podemos entender que el conocimiento surge desde las comunidades también y estos entornos de aprendizaje que son tan importantes. Entonces, en síntesis, pues la investigación, acción, participación se entiende como una forma de comunicación social que genera conciencia crítica y, naturalmente, esa conciencia crítica conlleva la acción colectiva para el cambio social. Es decir, hay que comenzar a despertarnos un poco más respecto a este punto. Realmente podemos comenzar a hablar de que la investigación, acción, participación pues, tiene unas etapas específicas. Son 5 etapas muy puntuales, ¿no? La primera etapa es, vuelve y juega, si estamos hablando en comunidad, hay un diagnóstico participativo, ¿no? Se comprende la realidad desde la voz de los participantes, volvemos otra vez, en diálogo con los participantes entendemos qué está sucediendo, viene una planificación colectiva, es decir, vamos a diseñar conjuntamente con los participantes acciones concretas basadas en las necesidades que estamos detectando del contexto de la comunidad. Posteriormente ya viene la acción transformadora, es decir, hemos diseñado unas acciones, unas estrategias, vamos a implementarlas para poder generar ese cambio social. Finalmente ya comenzamos a ir viendo cómo observamos y reflexionamos, evaluamos estos resultados obtenidos dentro del proceso para finalmente, si estos resultados fueron interesantes, poderlos sistematizar, registrar, analizar, compartir estas experiencias y naturalmente esto con el objetivo de mejorar, que es también tan importante. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico para ir cerrando nuestra charla. Entonces, imaginémonos que vamos viendo fase a fase, a fase a fase. Entonces, en el caso del diagnóstico participativo, vemos que es una comunidad indígena que se identifica la pérdida progresiva de la lengua ancestral. ¿Listo? Hay un desinterés de los jóvenes precisamente por aprender su lengua ancestral y lo que comenzamos a detectar precisamente si es el famoso diagnóstico participativo, es todos hablando en comunidad, como ustedes lo están observando en la imagen, pues se reconoce que la escuela formal posiblemente no incluye suficientes contenidos culturales. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, en la fase de diagnóstico participativo,
comenzamos en comunidad a entender qué es lo que está sucediendo. Aquí el problema es que hay una pérdida progresiva de la lengua ancestral. Posteriormente viene ya una planificación colectiva. En este caso, pues como las comunidades indígenas, los mayores tienen un papel muy importante. Entonces los mayores, es decir, los sabios, las personas que conocen mucho, proponen crear un programa de aprendizaje comunitario con apoyo de docentes bilingües, es decir, que comprendan esta lengua. Entonces, por ejemplo, comienzan a grabar relatos orales, realizar clases y durante las mingas. Entonces también esto es una parte de planificación, o sea, se acuerda realizar esto, se planean las clases, cómo se realizarán las clases, de qué manera, en qué horarios, en qué contextos, cómo van a ser. Esto es parte de la planificación. La tercera parte es la acción transformadora, es decir, ya se comienza a poner en práctica eso que se planeó. Entonces se desarrollan talleres de narración oral, cantos, tejidos en lengua ancestral y ya se comienza a aprender más palabras, canciones, costumbres, guiados por los sabedores, es decir, los antiguos, los ancianos, los que saben de esto. Y comienzan a elaborar cartillas ilustradas por la misma comunidad. Esto ya es la acción transformadora. Finalmente, comenzamos a hablar de una observación y una reflexión donde pues ya se reconoce que la lengua ya se está comenzando a utilizar en las reuniones comunales y en los juegos de los niños. Es decir, esto es el producto de la acción transformadora y se comienza a reflexionar sobre qué sucedió con esta acción. Como ustedes pueden ver, todo el proceso es en comunidad. No es desde la perspectiva solo del investigador, sino en conjunto con la misma comunidad afectada. Y finalmente viene la sistematización y la retroalimentación. Entonces la comunidad recopila videos, relatos en una memoria digital bilingüe compartida con escuelas rurales, con otras comunidades y naturalmente el proceso pues fortalece la autoestima cultural y el liderazgo local. Es decir, la comunidad se ha empoderado, la comunidad ha revitalizado sus conocimientos en lengua ancestral y han hecho muchos elementos. Entonces, allí es donde ya comenzamos nosotros a observar muchas cosas que son vitales. Entonces, pues digamos aquí presento las referencias bibliográficas sobre la investigación, sobre lo que hemos hablado a lo largo de esta charla, pero lo que viene a continuación ya es otro elemento fundamental. Es importantísimo tener muy presente que lo que ustedes van a hacer a continuación en este bootcamp precisamente es poner en práctica un proceso de investigación, acción participativa. Les van a proporcionar unos casos, sus líderes de ruta les van a proporcionar unos casos que se convertirán en retos, pero no solo, no es tanto que los líderes se los van a proporcionar, los líderes de ruta, sino que ustedes van a tener que buscar estos casos, porque lo vamos a hacer a través de una carrera de observación, en la cual ustedes irán por sus datos, irán por sus pistas y a medida que vayamos transcurriendo en el proceso del bootcamp, cada una de las pistas será fundamental, donde ustedes tendrán sus casos, donde ustedes podrán comprender qué hacer. En conclusión, es muy importante también entender que no requerimos en gran medida de elementos puntualmente de conocimiento, sino que será muy importante que ustedes utilicen su intuición, sus conocimientos, empodérense dentro del proceso de la planeación, de la acción transformadora y demás. Naturalmente, pues quisiéramos que este proceso llegara hasta el tema de la sistematización e inclusive la reflexión sobre la acción transformadora, tal como lo había mencionado, pero solo llegaremos hasta más que toda la planeación y mirar hasta qué punto podemos llegar con la acción transformadora. Ese será como el objetivo del bootcamp, donde ustedes van a proponer a través de algo muy interesante que no voy a mencionar en este momento porque eso será una de las pistas puntuales. Entonces, muchachos, les deseo muchos éxitos en este bootcamp y muchas gracias a todos, a todas y a todos por su participación en este Silmo 2025 y en el día de hoy en este bootcamp. Un abrazo para todos.